Para todos, muy buenos días. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes en la mañana de hoy compartiendo este tema tan importante. Les agradezco el tiempo y el espacio y el interés por haber participado en esta reunión. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es la diabetes y cómo llevar un estilo de vida saludable. Sí, como bien lo decía la compañera, pues mi nombre es Carlos Andrés Guevara. Soy residente de último año, especialidad de medicina familiar de la Universidad del Valle. Sean todos bienvenidos. Siguiente. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trazarnos unos objetivos muy importantes, de los cuales vamos a empezar refiriéndonos a querer empoderar al paciente de su enfermedad, conocer e integrar los alimentos saludables en la dieta de pacientes con diabetes, resaltar de forma importante la actividad física como estilo de vida saludable en el paciente con diabetes. Y todo esto con el fin de promover cambios en el comportamiento que faciliten un estilo de vida saludable. Siguiente. Gracias. Entonces vamos a empezar, ¿qué es definiendo la diabetes? Algunos ya saben algunos conceptos, otros la están padeciendo y de pronto no conocen tanto qué es la enfermedad. Y pues otros, digamos que apenas vamos a conocer el concepto como tal de la enfermedad. Entonces la diabetes se reconoce como una enfermedad metabólica crónica, la OMS la identifica como una epidemia, en los cuales se caracteriza altísimos niveles de azúcar en la sangre. Esa es la patología. Existen principalmente dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que se instaura generalmente durante la infancia o la adolescencia. Y la tipo 2 comienza habitualmente en la edad adulta, aunque en muy raras ocasiones puede presentarse en infantes. Y la diabetes tipo 2 está principalmente relacionada con el paciente que tiene una mala dieta, que tiene altos grados de obesidad, un paciente que se caracteriza porque tiene una falta de ejercicio y que tiene otros factores de riesgo importantes como son el consumo de tabaco. La diabetes tipo 2 aporta del 90 al 95% de todos los casos, entonces esa es la que nos vamos a enfocar el día de hoy porque es la que, digamos, más frecuentemente padece la población. Siguiente. Se identifica que aproximadamente uno de cada cuatro mayores de 65 años la padece. Entonces digamos que ya cuando tenemos 60, 65 años hay un gran riesgo de presentar esta patología porque, digamos, estas personas frecuentemente, digamos, reducen la actividad física, tienen una actitud sedentaria y tienen una alteración, digamos, en la parte de la dieta y también hay una predisposición en cuanto a en la parte genética. Digamos, sus hermanos, sus padres han tenido la enfermedad y eso les confiere un mayor riesgo. Entonces, miren que es una entidad muy importante, es una enfermedad que facilita que la población mundial también presente enfermedades cardiovasculares, entonces, acompañada esta con la hipertensión, son dos enfermedades que son de importancia en salud pública. Digamos que cuando avanza el tiempo en la enfermedad, ese exceso de glucosa que no es controlado se puede identificar que causa diferentes problemas en la salud. Puede generar, digamos, daño en el corazón, daño en las coronarias, que son las arterias que alimentan el corazón, daño a nivel de los nervios, que los que dan la sensibilidad en el cuerpo, y también pueden afectar el cerebro y los riñones. Se reconoce que está entre la primera y segunda causa de enfermedad renal crónica, pacientes que entran a diálisis son pacientes que tienen diabetes que no ha sido adecuadamente controlada. La siguiente, por favor. Entonces aquí hay como unos datos muy importantes, o sea, ¿por qué ese paciente que es diabético, ese paciente que le dijeron recientemente su médico general, su médico de familia, el médico internista, le dice, señor, Pedro Pérez padece de diabetes? ¿Por qué es importante reconocer el control de la enfermedad? Entonces, se han identificado en diferentes estudios científicos que el adecuado control de la enfermedad genera, primero que todo, un bienestar, o sea, un bienestar en la persona a largo plazo.
ese bienestar a largo plazo va a generar que la persona tenga una adecuada calidad de vida, que se sienta bien, que pueda desempeñar todas sus actividades de la vida cotidiana sin ninguna dificultad, sin ninguna limitación, sin ninguna dificultad para respirar y que sea completamente independiente. Entonces aquí, digamos, vamos a acordarnos cuando estamos el 31 de diciembre, ¿qué pedimos todos? Todos pedimos que la familia esté bien, que tengamos adecuada salud, que tengamos prosperidad, viajes y demás. Entonces, si hacemos memoria, todos pedimos eso. A medianoche, 31 de diciembre, vamos a pedir todos que tengamos adecuada salud. Entonces, tenemos que pensar en esta charla, porque pues todos somos muy diferentes uno del otro. ¿Qué es lo que nos mueve como personas? ¿Qué es lo que nos motiva en esta vida? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo real de nuestra vida? ¿Y qué es lo que nos hace estar contentos en la mañana y lo que nos impulsa cada día? Eso nos va a llevar a que tengamos unos hábitos de vida saludables para tener más tiempo con nuestra familia y estar bien. Entonces, además de eso, vamos a tener más energía, vamos a estar menos desgastados, con más capacidad física para ver todo lo que nos corresponde. Nuestro trabajo, estudiar, hacer ejercicio, compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, viajar, etc. Entonces vemos que hay un sinfín de beneficios que podemos tener si nos controlamos y si estamos bien en la enfermedad. Además de eso, al controlar nuestra enfermedad, la diabetes, vamos a tener menos sed. ¿Listo? Y vamos a orinar con más frecuencia. El paciente que está descontrolado va a tener gran cantidad de sed y va a orinar todo el tiempo. Eso le va a generar pues afectación de la calidad de vida. O sea, que se pare en la noche, que tenga mala calidad del sueño y que se levante 10 veces para orinar. Entonces, el estar controlado mejora todo eso. Además de eso, hay muchos miedos, muchos, digamos, temores en cuanto a la parte de la piel. El paciente que tiene un adecuado control de la enfermedad va a tener una mejor circulación y va a tener una mejor cicatrización. En cuanto, digamos, si presenta alguna herida o alguna lesión en la piel, va a cicatrizar mejor. Porque la diabetes, cuando está descontrolada, va a afectar el sistema inmunológico, el sistema de defensas. Pero cuando está bien controlada, nuestras defensas, nuestras células de defensa, van a estar muy fuertes y van a permitir que ante cualquier enfermedad, ya sea un virus, una bacteria, estemos fuertes ante ella y la podamos contrarrestar de forma adecuada. Y vamos a reducir la probabilidad de infecciones de piel y de vejiga. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de tener una dieta balanceada? Entonces, el objetivo principal es mantener ese nivel de azúcar en unos rangos normales, ¿sí? Que se traduzca todo ese buen comportamiento en rangos esperados. Ya llevando al nivel de números, los que padecen la enfermedad deben identificar y reconocer que la glucometría de ayuno debe estar entre 70 y 130. Si estamos en esos niveles, hablamos de que la cosa va bien y de que probablemente todo ese reflejo de las glucometrías lo vamos a ver en el control de nuestro médico cuando veamos que nos reportan una hemoglobina glicosilada, que es el examen de seguimiento del paciente diabético. La hemoglobina glicosilada, que más o menos debe estar en 7% en términos generales. Y una glucometría después de comer que no pase de 180. Entonces vamos a estar muy juiciosos, enfocados en que nuestras glucometrías ronden por esos valores. ¿Bien? Sigamos. Te vamos a hablar de algunos consejos iniciales. Vamos a tocar hoy básicamente dos puntos muy importantes que hacen parte de nuestro estilo de vida. O sea, la forma de cómo comemos, qué tenemos que evitar y la actividad física, que es parte fundamental de la persona que padece de diabetes y la que no padece de ninguna enfermedad. Entonces, algunas recomendaciones en cuanto a la comida. Tenga en cuenta que usted debe consumir alimentos de todos los grupos. No es que yo me debo de evitar de comer grasas, que yo debo evitar comer frutas, no. Digamos, yo puedo consumir cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de grupo alimentario, pero a una proporción adecuada que ya se la puedo explicar. Siempre tenemos que fijarnos en que ese alimento que voy a consumir tenga la menor cantidad de calorías posibles, porque cuando uno habla de obesidad, que es un enemigo que puede estar presente en la diabetes o en la hipertensión, se habla de exceso de calorías. O sea, hay un desbalance. Hay una acumulación de calorías, pero no las estoy gastando.
Entonces se acumulan las calorías y eso genera un estado pues importante de obesidad que me va a llevar a perpetuar la enfermedad, a perpetuar, o sea, tener un mal control de la diabetes y de la hipertensión. Y la idea es que cuando tengamos nuestra dieta seamos muy juiciosos de establecer unos horarios de desayuno, de refrigerio, al almuerzo, en la media tarde y en la noche. Es decir, si yo pauto desayunar a las 8 de la mañana, que siempre se haga a esa hora, y que se consuma o que se procure consumir la misma cantidad de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues son las harinas básicamente, que podemos encontrarla pues, también podemos encontrarla en los aceites, podemos encontrarla en algunos vegetales o pues directamente como conocemos lo que es la papa, la yuca y el arroz. Y también propender, porque lo que consumimos de grasas sean saludables, ya le voy a indicar a qué hago referencia con saludables. Sigamos. Bueno, acá pues tenemos un ejemplo importante y es que cuando vamos a comprar, digamos, el mercado en las diferentes almacenes de cadena, tenemos que fijarnos en la parte de atrás. Esta tabla nutricional, pues digamos que debemos de acoplarnos y acostumbrarnos a la parte, digamos, de revisar esta tabla que es muy importante. Y como pueden observar, en la parte izquierda superior vamos a evaluar la parte de las calorías. Entonces, es relevante que identifiquemos si vamos a llevar X o Y alimento, propender que este tenga una cantidad de calorías que sea lo más pequeña posible. Porque recordemos que entre más calorías, digamos que el alimento es más dañino, por decirlo así. Y evaluar que tenga, digamos, ausencia de grasas trans y saturadas. Estas grasas trans y saturadas son las grasas que son malas. O sea, hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno se identifica como el HDL y el colesterol malo como LDL. Entonces, debemos de evitar todos los alimentos que contengan gran cantidad de grasas trans y saturadas. Y debemos de buscar los alimentos o aceites que contengan grasas insaturadas o poliinsaturadas. Esas son las más importantes para consumir porque recordemos que en el paciente diabético hay mayor predisposición para que esas grasas malas se peguen en las arterias y provoquen enfermedades del corazón, de los riñones y el cerebro. Entonces, miren la importancia de poder tener un adecuado consumo de las grasas buenas. Y también vamos a verificar todo lo que tiene que ver con el aporte de sodio, de potasio, de hierro y de vitaminas. Entonces, cada vez que vamos al mercado y a elegir nuestros alimentos, debemos de fijarnos y ser muy cuidadosos porque simplemente es muy importante tener en cuenta que esto es una inversión. Esto es una inversión que hacemos para nosotros y es la inversión más importante que debemos de realizar. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces vamos a reconocer que hay diferentes grupos de alimentos. Tenemos las verduras. Hay dos tipos de verduras. Son las no feculentas y las feculentas. Eh, a la persona que hizo la pregunta, ahorita al final de la charla vamos a despejar las dudas. ¿Listo? Les agradezco mucho. Bueno, las no feculentas, que idealmente son las que se deben consumir, son las que no contienen almidón. Entonces vamos a reconocer el brócoli, la zanahoria y principalmente los vegetales de hojas verdes, los pimientos y los tomates. Esos son los que idealmente debemos de consumir porque no contienen, digamos, almidón o son clasificadas como no feculentas. Y las feculentas son las que tienen gran cantidad de almidón. Entonces, el almidón se reconoce como un carbohidrato complejo, que cuando me refiero a complejo, es más difícil el estómago o el intestino partirlo en diferentes partes para poderlo digerir. Entonces eso va a tener mayor producción al final de azúcar y va a elevar más el nivel de azúcar en la sangre. ¿Cuáles son los que debemos de consumir pero en menor proporción? Tenemos la papa, el maíz y las arvejas. Entonces podemos consumirlas, pero que tiene que ser en una poca proporción. Las frutas, podemos consumir frutas sin ninguna dificultad, pero tienen que ser variadas. No es que yo me coma, digamos, un racimo de bananos o todo un melón o una sandía. Siempre cuando tengamos la posibilidad de acceder a una fruta, estemos en la casa o en el restaurante, vamos a pedir cubiertos.
Esto nos va a llevar, o sea, nos va a facilitar a entender que vamos a consumir pocas raciones de frutas. Y en general podemos comer de todo, ¿listo? De todas las frutas. Idealmente debe ser más o menos entre una taza a una taza y media de frutas en el día, ¿listo? Y en cuanto a las verduras, podemos consumir entre 2 tazas y media y 3, que eso equivale más o menos a unos 150 o 200 gramos. O a nivel de porciones, idealmente, y lo que recomienda la OMS, son entre 2 y 3 porciones de ensaladas o de verduras en el día. ¿Listo? Ya a nivel de los granos, pues vamos a tener que hay, digamos, granos integrales y no integrales. Idealmente, la mitad de lo que consumimos deben ser integrales. Entonces tenemos el arroz, el trigo, la avena, el maíz, la cebada y la quinoa. También el pan, la pasta y los cereales. Idealmente integrales. ¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, ya a nivel de proteínas, porque entendemos que el paciente que padece diabetes tiene que consumir de todo un poco. No es que tengamos que restringir y digamos que no vamos a consumir nada de carbohidratos. Vemos que son importantes y es una fuente importante del consumo de energía. A nivel de carbohidratos, es muy importante entender que la carne de res, se debe consumir máximo 2 veces por semana. Porque esta carne de res tiene una mayor dificultad para la digestión. Idealmente, entre 3 y 4 veces por semana, que sea pollo o pescado, y el pollo sin pellejo o sin piel. ¿Listo? Si vamos a consumir pavo, también sin pellejo. Y también podemos consumir huevos, ¿sí? Puede ser con yema, no hay ninguna dificultad. La Sociedad Colombiana del Corazón refiere que uno puede consumir cada día un huevito con yema y eso no va a tener ninguna dificultad para elevar los niveles de colesterol malo, como lo mencionaba al principio de la charla. Y es muy importante la fuente de frutos secos, como es, digamos, las nueces, el maíz o el cacahuete, porque estos frutos secos van a tener una adecuada proporción de grasas buenas, que son las que me van a ayudar a reciclar o a reducir el nivel de grasas malas o el nivel de LDL. ¿Listo? Entonces vamos a tener frijoles secos y otras leguminosas que también van a ayudar a tener una adecuada aportación de proteínas pues, en la dieta. Y lo que tiene que ver con lácteos, idealmente uno de consumir una porción de lácteos en el día. Si identificamos que tenemos muchos gases o mucha distensión en el abdomen cuando consumimos leche entera, idealmente buscar leche deslactosada. Entonces puede ser un derivado lácteo, sea leche, yogur o queso. Sigamos. Esta parte es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Entonces, es muy importante que el momento en que vamos a cocinar algún alimento, alguna verdura, alguna carne, no utilicemos manteca. La manteca se caracteriza porque son grasas saturadas y grasas trans. Eso es supremamente dañino. Entonces, eso va a tener un gran compromiso de elevar esas grasas malas, ese LDL, que se va a pegar las arterias del cerebro, el corazón, y va a aumentar el riesgo de presentar derrames o infartos. Entonces, esas grasas idealmente no deben consumirse. Como lo mencionaba, son grasas ricas, son grasas que son poliinsaturadas o monoinsaturadas. Entonces, los pescados de aguas profundas como el salmón, el jurel, son muy ricos y tienen unas adecuadas propiedades nutricionales porque contienen grasas buenas. Entonces también van a tener los omegas 3, 6 y 9, que va a ayudar al paciente diabético o no diabético a mantener pues, un estado de salud cardiovascular muy adecuado y a tener o a evitar esas partículas malas en las arterias. También, por ejemplo, lo que tiene que ver pues aceites de origen vegetal, por ejemplo, aceite de coco o aceite de girasol o aceite de origen vegetal. Nueces, frutos secos, el pescado y el aguacate. Sigamos. Acá pues lo mencionamos, el aguacate es supremamente importante, es muy rico, es muy saludable y va a proporcionar una gran cantidad de grasas que son saludables. Recordemos que es muy importante entender que el paciente diabético debe consumir de todo un poco. No es que yo me restrinja las grasas, no es que yo pueda consumir proteína una vez por semana, no, la idea es que se consuma proteína y todos los elementos de la dieta todos los días.
En cuanto a la proteína, recordar que más o menos la proporción de proteína, ¿sí? Ya entiéndase, pues digamos la carne, la porción de la carne, o lo que tiene que ver con las pepas, debe estar entre 180 y 220 gramos en el día. Esos aceites pues se mantienen líquidos a temperatura ambiente, como el de canola o el de oliva, como lo decía, pues lo que son las semillas y las nueces, y el pescado, como tipo pues atún, salmón, jurel o caballa. Son realmente muy saludables para el paciente que tiene pues factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, o el paciente hipertenso o el paciente diabético. Sigamos. Entonces aquí viene un punto muy interesante y es el método del plato. Entonces dice, bueno, doctor, ¿yo qué tanto puedo comer o qué debo comer o qué proporción? Entonces le dije más o menos, digamos, las proporciones que yo debo comer en cuanto a lo que tiene que ver con proteína, lo que tiene que ver con frutas y con vegetales. Pero este método es muy importante y muy interesante porque el plato va a ser como el 100%, ¿cierto? El plato lo vamos a dividir en tres partes. Lo partimos a la mitad y de esta mitad vamos a colocarle ensalada. Puede ser de lo que usted quiera, idealmente ensalada que sea de color verde. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con lechuga, con brócoli, con pepino y todo esto pues que al paciente diabético le viene muy bien. ¿Cuánta proporción? Mínimo 2 porciones de ensalada en el día. Ya después, en la siguiente mitad del plato, lo vamos a dividir un 25% y un 25%. Ese 25% vamos a colocarle la proteína, ¿sí? Ya sea, pues, digamos, pollito, pescado o carne. Y en el otro 25% vamos a elegir, puede ser las leguminosas o las pepas o la harina, ¿sí? Idealmente que sea de origen integral. ¿Listo? O por lo menos la mitad de ellas de origen integral. Y de esta forma vamos a tener un plato absolutamente balanceado que contiene la proteína, que contiene la ensalada, que va a ser pues fuente de múltiples vitaminas, minerales y de antioxidantes. Y la harina, pues que obviamente debemos de consumirla en una proporción pequeña, entonces vamos a lograr un balance adecuado de este plato. ¿Cuál va a ser la ventaja? Pues como lo decía al principio, la ventaja va a ser que me alimento de forma saludable, voy a ayudar a que mis niveles de azúcar estén controlados y voy a ayudar a que mi enfermedad esté completamente estable. ¿Listo? Que ese nivel se mantenga en los rangos esperados y voy a evitar que se presenten complicaciones de origen pues, cardiovascular, cerebral, eh, una mejor cicatrización y demás. Sigamos. Entonces, ¿qué alimentos debo evitar? Alimentos, como le decía, refritos. No puedo consumir un aceite, cocino una carne, dejo ese aceite y cocino 3 comidas más. Eso se tiene que evitar absolutamente. Cojo el aceite, idealmente de origen vegetal. Se tenga como la creencia de que de pronto el aceite de oliva no se podía colocar pues directamente en el sartén, pero pues ya se identifica que digamos, no se desintegra o si lo hace, pues es de muy poca proporción y no se pierde las propiedades. O si yo deseo, lo coloco directamente en las ensaladas que voy a consumir. Y voy a evitar refritar con ese aceite, evitar la manteca y evitar, como lo decía, grasas saturadas o grasas trans. Evitar alimentos fritos, evitar las hamburguesas y las comidas rápidas, el tocino y la mantequilla. Idealmente, a nivel de aceites, debo de consumir de forma diaria 7 cucharaditas de aceite, que más o menos equivalen a 35 mililitros. ¿Listo? Y recordar que los aceites también tienen un componente de calorías. Entonces, pues digamos que ahí también hay que medirse en la cantidad que yo voy a consumir. Y pues como lo decía, el aceite de oliva en la medida pues de lo posible. Y si lo podemos adquirir de verdad pues es excelente y muy saludable. Si hay consumo de alcohol, porque digamos, puede que exista el consumo de alcohol en el paciente que tiene diabetes, pues es muy importante reconocer que eh, se han publicado diferentes estudios en los cuales se ha reconocido que hay una protección a nivel del corazón, pero pues no es que vamos a tomar pues una botella cada día, sino que en mujeres se permite el consumo de un trago de alcohol, ¿sí? Ojalá digamos una baja proporción un bajo porcentaje de alcohol, y en los hombres 2 tragos máximos al día. ¿Listo? Que no sobrepase, digamos, la cantidad de 7 bebidas alcohólicas por semana.
para tener en cuenta ese dato que es muy importante. Digamos, acá podemos identificar unos alimentos que se deben evitar, que son los alimentos que más contienen azúcar procesada. Entonces, primero que todo, a nivel de la dieta, más o menos, en mujeres, la cantidad de calorías que se consumen en el día son 2000 y a nivel de los hombres es 2500. Entonces, digamos que la cantidad de azúcar que yo consumir en el día máximo es de 5 a 6 cucharadas de azúcar. ¿Listo? Eso es lo permitido. ¿Ya? Entonces debemos de tener en cuenta que eso va a equivaler a entre 25 y 30 gramos de azúcar en el día. Eso es lo que siempre se recomienda, más o menos a un promedio de 2000 calorías en el día. Y en el hombre son 2500. Entonces, si yo le coloqué, digamos, azúcar al jugo, eso me va a dar, digamos, una proporción. Si le coloqué 3 máximo, debo colocarle otras 3 en otra preparación que vaya a hacer. Pero idealmente debemos de reconocer que las frutas tienen su propio azúcar, que es la fructosa. Entonces se debe de evitar adicionar. O sea, esto es un hábito que debemos de integrar como tal en nuestras costumbres, de no adicionar azúcar. ¿Listo? Y si lo hacemos o durante todo el día, 5 a 6. Debemos de evitar entonces alimentos que contienen gran cantidad de azúcar, como por ejemplo son las gaseosas. Entonces, poco a poco vamos a irnos deshabituando de esa mala costumbre. ¿Listo? Hay un punto muy importante y es que uno puede tener, por ejemplo, un pensamiento, ese pensamiento se puede transformar en una idea, esa idea la vamos a llevar a una acción, esa acción lo vamos a llevar a un comportamiento y ese comportamiento, cuando se mantiene durante 21 días seguidos, o sea, yo todos los días pienso que quiero hacer ejercicio, lo llevo a cabo, arranco con la actividad física, la hago todos los días y cuando eso lo llevo a cabo durante 21 días, ya se convierte en un hábito. Entonces, digamos que esa idea es muy importante y podemos acoplarla a la parte de nuestra vida, a la parte, digamos, de actividad física o a la parte de alimentos. Entonces, poco a poco vamos deshabituando la parte, digamos, nociva, que es el consumo de calorías líquidas, como por ejemplo son las gaseosas. Eso debemos abolirlo completamente porque en el paciente diabético está completamente contraindicado. ¿Listo? Consumir gaseosas. También debemos de evitar, por ejemplo, frutas con almíbar, flanes o natillas, galletas horneadas, yogur de sabor, o por lo menos si vamos a consumir el yogur, pues que sea 0 calorías. Como lo decía, es muy importante que seamos cuidadosos en lo que vamos a consumir y hagamos una excelente inversión en nosotros mismos. ¿Listo? Debemos de evitar barras de chocolate, chocolate en polvo tipo chocolisto, cereales en caja y mermeladas, que son los que más cantidad de azúcar tienen en su contenido. Y ahí podemos ver, por ejemplo, galletas tienen más o menos 5. Vemos que es una cantidad pues exagerada y prácticamente que eso va a ser el consumo de azúcar en todo el día. Entonces recordemos que en la diabetes hay una falencia en la producción de insulina por parte del páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra, digamos, en la parte posterior, en la parte de atrás, detrás de los intestinos, y su función es producir la insulina, que es la que va a transportar el azúcar dentro de las células de nuestro cuerpo para poder utilizar ese azúcar en diferentes procesos metabólicos. Entonces, yo coloco un ejemplo que es muy importante y es entender, por ejemplo, yo tengo, digamos, el banco me presta a mí y yo quiero hacer una inversión para mi vida. Pero entonces, entre más yo gaste, es decir, entre más yo, digamos, consuma, por ejemplo, me malgasto la plata y no la invierto en algo que sea importante. Entonces, esa plata que me queda en el banco va a ser la insulina. Entonces, yo entre más malgaste mi dinero, va a quedar poco dinero en ese banco y el banco, pues digamos que es nuestro cuerpo. Entonces, cada vez, poco a poco, cuando yo malgaste esa insulina, entonces me va a quedar pocas reservas de insulina hasta que llega un punto en que ya no tengo con qué sacar del banco y tengo que pedir prestado a otro banco ajeno y eso pues se va a complicar. Entonces, la idea es que cuidemos nuestro banco, que es nuestro cuerpo, cuidemos nuestra insulina, gastándola poco,
por medio de alimentos que sean bajos en azúcar. Siguiente. Listo. Hay otro punto muy importante que quiero tocar y es la actividad física. ¿Por qué es importante moverse? La vida es movimiento. Entonces, si nos quedamos quietos, nos morimos. ¿Listo? Tenemos que movernos para acceder al trabajo, para acceder a la educación, para vivir, para compartir con nuestra familia y para poder comer. ¿Listo? Siempre que tengamos el consumo de alimentos, como ya lo aprendimos de forma muy adecuada, qué debemos de consumir, qué es lo más sano, debo consumir, pues, digamos, 5 o 6 vasos de agua. Es muy importante que cuando yo consuma eso, tenga un gasto del mismo para que no se acumule. Entonces, cuando la persona esté activa y tenga un movimiento, va a facilitar para que ese azúcar que está en sangre se traslade hacia el músculo, ¿listo? Sin necesidad de usar ese elemento preciado, ese elemento de nuestro banco, que es nuestro cuerpo, usar la insulina. Tenemos que ahí la vamos a ahorrar, ahorramos la insulina. Y por medio del movimiento vamos a mover ese azúcar al músculo para que el músculo lo consuma, quememos ese azúcar que está circulante en sangre y evitemos que ese nivel de azúcar se eleve en sangre, que a fin de cuentas eso le va a dañar a la enfermedad. Sin necesidad de azúcar, entonces digamos que la importancia del ejercicio radica en eso, digamos. Entonces, acá digamos hay unas bondades o unas justificaciones o motivos por el cual yo debo practicar actividad física y tengo diabetes. Entonces, por ejemplo, se reconoce en todos los estudios a nivel mundial que el practicar actividad física va a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, digamos que cuando uno tiene diabetes, el paciente únicamente no se va a aplicar la insulina ni va a tomar el medicamento. Es más que eso. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Vamos a ayudar a esos medicamentos a que ese nivel de azúcar se reduzca y se mantenga en niveles adecuados en la sangre. Va a rebajar el nivel de presión arterial, mejora la circulación sanguínea, o sea, mejora la oxigenación a nivel del corazón, del cerebro y mejora la circulación a nivel de los miembros inferiores. Y permite quemar calorías que vamos de pronto a accedernos un poco en una fiesta, de pronto se comen una galletita o algo así, entonces eso lo vamos a quemar por medio de la actividad física. Además, está comprobado que reduce todo el nivel de azúcar, mejora el estado de ánimo. Recordemos que hay unos niveles en sangre que se llaman las endorfinas, la noradrenalina, la serotonina, que son, digamos, como sustancias de la alegría, del estado de ánimo. Entonces ya está identificado en diferentes estudios que la actividad física eleva ese nivel de serotonina y de noradrenalina, sintiéndose el paciente mucho mejor. ¿Listo? A nivel en el adulto mayor, el realizar, pues, digamos, actividad física en cuanto a la parte de coordinación, en cuanto a la parte de fortalecimiento muscular, tiene un adecuado efecto en el adulto mayor que tiene riesgo de caídas. ¿Listo? Porque va a fortalecer la coordinación, la musculatura y lo va a hacer más robusto. Va a aumentar el tejido muscular. Y también va a ayudar a la parte de la memoria y a la parte de evitar la enfermedad demencial en el adulto mayor. Y además de eso, como si no fuera poco, va a ayudar a que el paciente se sienta cansado, se sienta, digamos, agotado y va a mejorar o optimizar la parte del sueño. Sigamos. Algunas sugerencias para antes de iniciar la actividad física. Planee su actividad física. Sea organizado. Tenga un calendario de actividades. Una dieta establecida. Una variedad de alimentos. Planee, prográmese un día antes. Si entra a trabajar a las 8, pues te bañas, te duchas, te pones, digamos, contento por la actividad física, realiza una actividad física, puede ser media hora para empezar, o los que nunca han tenido, digamos, ese hábito de actividad física, recordemos, todos los días durante 21 días. ¿Listo? Y eso me va a ayudar a que el paciente pues tenga como esa costumbre, ese hábito y lo genere todos los días. Puedo arrancar primera semana 15 minutos, segunda semana 20 minutos, hasta que por lo menos lo haga 5 veces por semana, media hora en el día. Eso es lo que sugiere la OMS. ¿Listo? Antes de hacer la actividad física, recordemos comer algo liviano. Porque si vamos a hacer la actividad física que sea muy intensa y vamos en ayunas, corre el riesgo el paciente diabético de que haga un estado de hipoglicemia, que es una reducción
de azúcar en la sangre y es muy grave, porque si va solo se puede desmayar, se puede golpear o puede, digamos, haber un factor de riesgo para que tenga, digamos, un derrame o algo así. ¿Listo? Entonces siempre antes de ir a la actividad física, comer algo liviano, ¿sí? Puede ser una frutica con agua, hidratarnos muy bien. Y recuerde pues hacerlo, la toma pues de líquidos sin meterle ningún tipo de energetizante, de polvo, de pre-work, nada de eso. Simplemente agüita normal. Bueno, durante el ejercicio y después de este. Bueno, seguimos. También hay que identificar si el paciente o la paciente quiere tener una pérdida de peso, es muy relevante que ese paciente pues, se esfuerce más. Puede arrancar de 15 minutos en el día, media hora, pero idealmente la actividad física para perder peso debe ser por lo menos de 1 hora en el día, o sea, 60 minutos. Y recordemos que es muy importante que el paciente, si tiene, digamos, diferentes momentos de hacer actividad física, es un efecto acumulativo. Por ejemplo, yo puedo iniciar una actividad física en la mañana, hacer 10 minutos, en la tarde 10 minutos y en la noche 10 minutos. El ejercicio tiene un efecto acumulativo e igual al paciente le va a servir. Y haciendo esto, haciéndolo durante 60 minutos en el día, 5 de la semana, vamos a tener una pérdida progresiva de peso. Obviamente, reduciendo la cantidad de calorías que consumo en el día. Tranquilo, no se afane. La pérdida de peso es paulatina. ¿Listo? Podemos empezar con una meta de perder un peso de más o menos 1 kilo, 1,5 kilos en el mes, pero vamos a ver que en el transcurso de 5 a 6 meses vamos a tener una pérdida importante de lo que tiene que ver con el peso. ¿Listo? Entonces, algunos consejos mientras estamos en casa. Usted coja el teléfono, hable con algún familiar, no se quede quieto, simplemente tengo un hábito de que usted habla por teléfono, vaya y venga, por lo menos unas 100 veces, no mentiras, podemos hacerlo varias veces, pero tengamos una actividad constante hablando por el teléfono y no se quede quieto, ¿listo? O durante pues, los comerciales, pues hágase unas lagartijitas, hágase unas flexiones y vuelva pues a ver la novela Betty la Fea. Realice las tareas domésticas como trabajar en el jardín, o sea, haga tareas, digamos, que impliquen movimiento. Limpie el jardín, limpie la casa, lave su vehículo y eso le genera mayor movilidad y recuerde que esa movilidad va a ayudar a que el azúcar, sin necesidad de insulina, se mueva hacia las células de los músculos. Eh, Cuando vaya al centro comercial, ubique su vehículo en el último parqueadero, el último que haya y déjelo bien lejos. ¿Listo? Y camina hacia la tienda o el banco. En vez de usar, digamos, el ascensor, use las escaleras. Además de que le previene COVID porque todos están en el ascensor, alguien estornuda, entonces todo se infecta. Entonces usted va por fuera de las escaleras y eso le va a ayudar a que prevenga el COVID y a que usted tenga mayor actividad física. E incluya en familia actividades que impliquen movimiento. ¿Listo? Gincanas, partiditos, digamos, interacción, algo recreativo, algo que implique, digamos, movimiento. Sigamos. Y recordar, muy importante, ya vamos a terminar, que el paciente, tristemente, que no tiene un adecuado control de su enfermedad, en este caso la diabetes, pues es una enfermedad grave, es una enfermedad seria, que hemos de tener todo el compromiso por parte del paciente, de la familia, que tiene que reestructurar todos los hábitos de la casa, es decir, generar, digamos, movilidad, estimular la actividad física en pareja, en familia, cómprese la bicicleta, entre al curso de natación, haga tenis, vaya al gimnasio con tapabocas o ejercicio al aire libre, porque de lo contrario, si somos desjuiciados, si comemos azúcar en grandes cantidades, si no tomamos la medicina, si no vamos a nuestro médico familiar, podemos presentar complicaciones como por ejemplo vemos en la parte de la izquierda, que es el pie diabético. El pie diabético es una complicación que hace referencia al daño de nervios y de vasos sanguíneos que llevan, digamos, el aporte de la circulación hacia el territorio. Entonces se generan como tal la úlcera y podemos, digamos, perder nuestra extremidad si llega hasta ellos complicados. Vamos a perder, digamos, nuestra extremidad, eso va a afectar nuestra autoestima, nuestra independencia, nuestra parte estética y queremos antes que ustedes estén contentos, felices en familia, como la fotografía del lado derecho y que nada de esto pase. ¿Listo? Sigamos.
Pues para finalizar, el pie diabético pues se reconoce, bueno, antes de esto, pues hablar un poco de los cuidados, córtese las uñas, mantenga un adecuado secado del pie, hidrátelo frecuentemente. Hay un producto que se llama vaselina que es supremamente barato, entonces tenga las uñas cortas, lávese el pie adecuadamente, tenga un adecuado secado entre los dedos y por encima de los dedos como tal y use pues todo lo que tiene que ver con talcos. Es muy importante que el paciente, la paciente diabética, no use calzado apretado, porque como hay un daño periférico en los nervios, el paciente no va a sentir adecuadamente, se generan úlceras y lesiones iniciales y pues como lo vemos aquí, grado 0 pues es una úlcera, un enrojecimiento cerrado, grado 1 es superficial, grado 2 que era como la fotografía anterior, grado 3 hay una úlcera con una infección, el grado 4 hay una gangrena y el grado 5 pues digamos que es todo el pie negrito que ya no hay nada que hacer y hay pues necesidad digamos de actuar de forma drástica pues que no queremos llegar a esos niveles, entonces los invitamos a que seamos muy juiciosos y seamos muy comprometidos con la enfermedad y con nuestros hábitos para que no lleguemos pues a estos estadios. Sigamos. Y ya como conclusiones, y quiero cerrar con esto, el reconocimiento y la aplicación de un estilo de vida saludable es indispensable para mantener un adecuado estado de salud. Entonces, es muy importante que acoplemos todo lo que este día bien pues repasamos y aprendimos a nuestro estilo de vida. Recuérdelo llevar por 21 días para que se convierta en un hábito y estos hábitos de vida saludables le van a proporcionar una mayor capacidad de autocontrol, un bienestar y felicidad, que es lo más importante. Como lo decía al principio de la charla, piense en qué lo motiva a usted, piense usted qué pide el 31 de diciembre para que usted, digamos, tenga el siguiente año que es salud, entonces hay que portarse juicioso, hay que cumplir con lo que dice el médico y hay que llevar hábitos saludables. Esto, además de, digamos, de ser la diabetes algo pues, que de pronto impacte la vida de la persona, eso va a llevar a fin de cuentas a que la familia se una más para que ese paciente esté sano, esté contento, esté bien de su enfermedad. Eso va a llevar a mayor cohesión de la familia para que todos trabajen mancomunados a favor de este paciente. Y pues también por ahí derecho, como cambian sus hábitos de dieta, les va a ayudar a que las personas que no tienen la enfermedad pues se prevenga porque tienen hábitos que lleva la persona que es diabética. Y la aplicación de estilo de vida saludable es parte fundamental en el manejo. No es únicamente las pastas, es el compromiso, es la actitud positiva que usted demuestre ante la enfermedad, es hacer la enfermedad su amiga, no lo vea como un enemigo, es hacerla a su lado y tener pues un mayor autocontrol conforme usted evolucione y tenga más dominio de la enfermedad, lea sobre ella, lea qué es diabetes, lea cuáles son los factores de riesgo, lea mucho más sobre la actividad física, sobre la parte de la dieta, cómo usted puede endulzar las bebidas, que también es una parte que se me estaba, digamos, olvidando, que usted puede endulzar, por ejemplo, con stevia, que es una planta con azúcar derivado de coco, y otras derivados, digamos, de árboles que tienen un componente natural y que son completamente beneficiosos para el paciente. Entonces, véalo como un amigo suyo y esto va a llevar a un impacto muy positivo para su enfermedad y muy probablemente de la mano con su médico familiar, la comunidad, la familia y su compromiso, lleguemos a un final feliz y pues eso es todo lo que le quería al día de hoy enseñar. Estoy abierto pues ya a preguntas o a dudas o algún comentario. Me gustaría escuchar de pronto a algún paciente que tenga un diagnóstico reciente de diabetes, cómo se sintió en la charla, algún comentario. Bueno, doctor, por aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Voy a iniciar Buenos en días. orden. Vamos a leer primero las del chat y luego continuamos con las personas que de pronto quieren conversar con nosotros. ¿Listo? Por acá, Gracias. Sneider Rivera pregunta, ¿cuáles son los porcentajes máximos de grasas que deben tener los alimentos? Bueno, es una excelente pregunta. Listo. Quería pues hacer como un énfasis en eso, es decir, uno tiene una proporción de alimentos en el día, ¿cierto? La idea es que uno, la mayor cantidad de alimentos que uno consume en el día son carbohidratos y tiene
digamos, un buen, o sea, aporta mucho para el consumo de energía, pero idealmente en las grasas, en el porcentaje como tal del día, debe ser entre 15 y 20%. Idealmente que lo que usted consume de grasas, de comidas, de, digamos, de alimentos o de aceites, sean ricos en grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Debemos de evitar las que dicen saturadas o que tengan grasas trans. Esas deben de evitarse. Gracias por tu pregunta. Bueno, Julia Andrea Manquillo dice, doctor, una pregunta, ¿por qué si se produce insulina en el páncreas correctamente, a veces el cuerpo se resiste a ella? Es decir, ¿por qué se tiene resistencia a la insulina? Y cuando se tiene esta condición, ¿necesariamente terminará en diabetes? Bueno, tiene Listo. varias preguntas. Listo. Ahorita Es continuamos. una excelente pregunta. Listo. Entonces, mire, hay una, digamos que la diabetes tipo 2 es una condición o un tipo de diabetes que se caracteriza porque existe, sí, existe una producción de insulina por el páncreas. Pero como lo colocan el ejemplo del banco, entre más malo usted se porte, más cantidad de insulina va a gastar porque usted consume grandes cantidades de alimentos que son ricos en azúcar y que requiere pues esta para reducir. Pero esta diabetes tipo 2, digamos, sus diferentes pues, presentaciones o causas, existe un defecto a nivel del receptor, de los receptores digamos, que reciben esa insulina para lograr meter esa molécula de azúcar en la célula y eso genera resistencia. O sea, existe la insulina, pero esa puertica que se encuentra en la célula está como resistente para poder meter esa molécula a la célula. Entonces, por medio, digamos, de una adecuada alimentación, del ejercicio y de ciertos medicamentos, va a ayudar a que esa resistencia se mejore y que la enfermedad pues llegue a una buena evolución. Listo. Julia Andrea tiene otras dos preguntas más. ¿Por qué es tan difícil bajar de peso cuando se tiene esta condición? ¿Y es bueno hacer ayuno intermitente? Bueno, es una excelente pregunta. Resulta que la obesidad y la diabetes pues son, digamos, dos enfermedades que van de la mano, pero pues lo reconocemos, es difícil, pero no es imposible. Como lo decía al inicio, es un proceso paulatino de cambio que usted va a empezar a perder peso de forma muy lenta, pero no te preocupes, no te azares. Simplemente es algo que requiere, digamos, como constancia, como esfuerzo y disciplina y vas a ver que eso genera, digamos, como una pérdida progresiva que vas a ver con el tiempo de que se va a dar. Y a su vez, cuando se pierde peso, va a mejorar lo que preguntabas, que es la resistencia a la insulina. O sea, existe la insulina, pero hay dificultad para que esta meta la molécula de azúcar en la célula. Y la siguiente pregunta es, pues, idealmente no se recomienda. El paciente, digamos, que es diabético, se sugiere que tenga una cantidad de alimentos todos los días, porque si usted lo hace como tal, puede caer en un riesgo de hipoglicemia, o sea, un nivel bajo de azúcar en sangre, y esto puede tener diferentes complicaciones. Además, pacientes que tienen, por ejemplo, consumo de insulina, ya porque tienen pues la necesidad pues de usarla como tal, y tú estás en un ayuno intermitente, entonces puede que esté en la franja del ayuno, te apliquen insulina y eso puede llevarte a una hipoglicemia. Entonces, idealmente no se recomienda. Listo. Luz Dari Caicedo tiene otra pregunta. Los frutos secos y el atún en lata no tienen mucha sal oculta. ¿Es bueno tomar suplementos como los que contienen omega 3, 6 y 9? Los zumos verdes de perejil, pepino, brócoli, espinaca y manzana verde son buenos. Sí, todos los zumos son buenos. Muy importante, digamos, eso que tú decías, de la parte de los vegetales, o sea, los que son de hoja verde, pero obviamente que no tengan ningún aditivo ni ningún edulcorante. Eso es muy importante, pues, que tenerlo en cuenta, que no tenga ningún preservante. Y sí, básicamente eso me repite, pero la parte primera de la pregunta. La primera ¿es bueno tomar suplementos como Ah, los que contienen omega 3, 6 y 9? listo, perfecto. Sí, se podría llegar a consumir si de pronto usted no tiene un adecuado consumo, por ejemplo, de aguacate, de frutos secos o de peces de aguas profundas, que son ricos en omega 3, 6 y 9. Y también, si de pronto se identifica que en su alimentación no sea rico en estos nutrientes, se puede llegar a concretar con su médico el complemento, ¿sí? O los suplementos, digamos, nutricionales tipo Centrum, porque es que a veces no consumimos todos los alimentos adecuados
que sean, digamos, como los cofactores, por ejemplo, el zinc, el magnesio, el manganeso, el cobre, para que tengan otras funciones biológicas en el cuerpo. Entonces, cuando consumimos estos tipos de suplementos, ayudamos a que la dieta sea, digamos, más eficaz. Entonces, en ocasiones sí se puede requerir el complemento de estas vitaminas. Bueno, continuando, Viviana Mondragón pregunta, ¿por qué a los diabéticos se les oscurece la piel y se le hinchan los pies? Bueno, es una muy buena pregunta, gracias por tu pregunta. Entonces, se oscurece porque justamente cuando preguntaba la compañera hace como 5 minutos, se genera una resistencia a la insulina. Entonces, un signo, por ejemplo, premonitorio de que hay una resistencia o un riesgo de diabetes es que se oscurezca los pliegues de las axilas, de la ingle o de la nuca, y eso se presenta porque hay una resistencia como tal a la insulina. Entonces, pues la idea es que si eso pasa, pues idealmente hacer los exámenes y verificar si se tiene o no el diagnóstico. Bueno, doctor, muchas gracias. Liliana Lazo pregunta, ¿cómo puede una persona que es propensa a la diabetes y que tiene problemas de hipotiroides mejorar la baja de peso? Mejorar la pérdida de peso, bueno, entonces digamos que es muy importante que tenga una dieta balanceada, como lo decía, que tenga aporte de grasas, de carbohidratos y de proteínas. Entonces, si es propensa a la pérdida, a la baja de peso, la idea es que tenga adecuado consumo de esto, ¿sí? Y que tenga pues un control estricto de su patología con su médico, pues digamos, de familia, su médico general, para verificar de que ese rango de TSH, con el cual se controla pues la enfermedad, esté en los parámetros. Entonces, idealmente, eso es lo que se debe realizar. Listo, doctor. Con eso terminamos las preguntas por el chat. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Me gustaría de pronto escuchar a algún paciente que tenga diagnóstico reciente de diabetes y que nos cuente su experiencia, cómo le pareció, cómo se sintió. ¿Alguien por ahí de pronto quiere comentar algo? Sí, Liliana Lazo pide la palabra. Sí, 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 Liliana, te Liliana, te escuchamos. escuchamos. Liliana, Listo, mientras Liliana, listo, Liliana, sí puedes compartirnos tu experiencia, Liliana. Liliana Orozco, bueno, podemos escuchar a Liliana Montoya Sí, mientras bueno, Liliana Lazo se prepara. sí, sigue, te sí, buenos escuchamos. días. Buenos días. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy chévere. Yo soy una persona que hace una semana ¿Aló? Buenos días. la diagnosticaron ¿Escuchan? prediabética. ¿Aló? Un momento, por favor. Liliana, vamos a iniciar con, bueno, ¿Sí me vamos, ¿Cuál escuchan? de las dos Liliana listo. empieza? Bueno, como Liliana Lazo pidió primero el turno, iniciemos con Liliana Lazo. ¿Listo? Ya seguimos con usted, Liliana Montoya. Ok, Buenos gracias. días. Mi nombre es Liliana Lazo y soy la persona que hizo el comentario sobre las personas que estamos propensas a la diabetes. O sea, yo siempre estoy como en un rango de que ya me va a dar, pero a raíz que yo tengo hipotiroidismo y siempre he tenido un poquito de sobrepeso. Entonces la recomendación de mi doctor ha sido pues mantener controlado el peso. Y yo lo hago con una buena dieta, no tan rigurosa, pero sí una dieta que ahorita escuchando, me gustó muchísimo la charla porque todo lo que decían, pues yo decía, bueno, pero entonces yo como eso, yo trato de de comer mucha ensalada, trato de disminuir las azúcares, bueno, y sí. Y lo que pasa es que yo tengo hipotiroidismo y hago ejercicio y se me dificulta muchísimo, no tanto bajar de peso, sino la masa muscular, o sea, la grasa acumulada se me dificulta mucho. Y pues eso a veces me ocasiona pues inconvenientes porque pues no veo mejoría en el sentido de que yo hago un esfuerzo, yo hago ejercicio todos los días hago ejercicio entre 1 hora, hora y media, y pues no sé, sería bajarlo al más mínimo, cuánto
tendría que de calorías consumir en el día? Si no me sirve tanto la bajada del ejercicio. Bueno, Liana, gracias por tu pregunta y tu comentario. No te angusties, la pérdida de peso es algo progresivo y es un proceso lento, ¿listo? La idea es que usted poco a poco vaya colocando una meta por mes de 1 kilo y medio. Y la idea en cuanto a la intensidad es que es un ejercicio aeróbico, o sea, que se produzca un poquito de ahogo, un poquito de aumento de las palpitaciones, que genere sudoración, que se aumente la frecuencia cardíaca. Te recomiendo que sea supervisado, ¿sí? Ya sea, digamos, por un fisioterapeuta o un entrenador en gimnasio, para que le vaya orientando sobre todo a ejercicios que sean localizados, ya sea a nivel de la parte abdominal, para que tenga una pérdida más focalizada de peso. Y en cuanto a la cantidad de tiempo en el día, para que tenga una pérdida, debe ser mayor a 60 minutos. Entonces, mucho ánimo y vas bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, seguiría la otra compañera en el turno. Sí, hola, sí, gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Mira, doctor, lo que pasa es que a mí hace una semana mi médico me diagnosticó como prediabética, ¿sí? Sí. Y pues adicional a esto, pues parece que tengo como unos problemas, como unas inflamaciones, algo parecido a la artritis, pero con negativo todos los exámenes. Entonces no sé si de pronto eso está influyendo y también si es realmente necesario tomarme los medicamentos porque me mandaron medicamentos para, pues por ser prediabética. Entonces, ¿qué tan necesarios pueden ser los medicamentos? O yo siendo prediabética solamente bajándole el azúcar y a los dulces puedo controlarme y no llegar a diabética. ¿Qué medicamento le mandaron? Me han mandado metformina, dice aquí, clorhidrato. ¿Y qué más? Y no, solamente ese me mandaron algo para lo de las inflamaciones que se llama prednisolona. De pronto recuerda el nivel de hemoglobina glicosilada que tenía. Sí, aquí la tengo, hemoglobina glicada, dice 6.10 y dice glicemia últimos 3 meses, 128. O sea, es como, sí, eso es lo que yo vi ahí en el examen que lo acabé de sacar para preguntárselo. Bueno, mira, es una pregunta muy importante para ilustrar a las demás personas. En primer punto, cuando el paciente es prediabético, es decir, el paciente que tiene un rango de hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 está en un rango, un paso previo a la diabetes. Entonces, la idea es que primero, cuando uno identifica como médico, uno instaura durante 3 meses, de forma estricta, cambios del estilo de vida, lo que aprendimos el día de hoy, alimentación, suspender, digamos, gaseosas, azúcares, todo lo que vimos el día de hoy, más actividad física. Pero si vemos que el paciente, pasado los 3 meses, persiste la elevación o inclusive ya se encuentra por encima de 6.5, ya hay necesidad de iniciar el medicamento, pues primero, que es la metformina. Yo me interrogaría, digamos, el uso de prednisolona. La verdad no sé realmente qué estés, por qué lo estés utilizando, cuál sea el diagnóstico preciso, pero pues realmente es un medicamento que es muy delicado de manejar. Pues diría yo que puedes mirar eso con tu médico con más calma porque ese medicamento puede tener efectos a nivel de elevación del azúcar, elevación del peso y también elevación de la presión arterial. Entonces, miraría bien que pida cita con el médico familiar de Univalle para que eso lo revisemos bien qué pasa, pero idealmente no se debe consumir. Ah, listo, doctor, vale, muchas gracias, muy amable, muy Con buena mucho su gusto. charla. Con mucho gusto. ¿Quién más quiere compartir? Continuamos con Julia Andrea Manquillo. Ella pidió turno. Julie, te Hola, escuchamos. buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, primero que todo, muchas gracias por la charla, muy buena, muy ilustrativa y muy didáctica. Y pues, a ver, yo ahorita escribí, lo que pasa es que yo tengo síndrome de ovario poliquístico y pues la verdad, pues es un síndrome que tiene me ha salido con muchas complicaciones, entre ellos síndrome metabólico, resistencia a la insulina y incluso hipertensión.
bueno, además de hirsutismo y otras cosas. Pero pues la doctora sí me dijo que a pesar de que no, pues no tenía diabetes, bueno, la hemoglobina, perdón, glicolizada me sale en 5.19%. Y cuando me han hecho exámenes de la insulina, que son pues así con la carga, durante los primeros 60 minutos, la primera hora me sale pues, bueno, primero la insulina basal me sale en 22, después la insulina a la hora me sale en 84 y la insulina a las 2 horas en 149 cuando ya debería pues haber bajado, según los valores de referencia. Entonces, pues a mí sí me medican con metformina y me medican con, bueno, con algunos antiandrogénicos, espironolactona y pues otro antihipertensivo. Pero antes yo podía, o sea, el peso subo y bajo, y es difícil porque si, por ejemplo, yo me como los 3 carbohidratos en las 3 comidas, no bajo y sigo y hasta aumento, pero cuando me como uno solo al día, empiezo a bajar, pero cuando solo me como uno al día, la verdad en el día me da mucha ansiedad y me da hambre, entonces yo quisiera saber, por eso yo le preguntaba por qué es tan difícil bajar de peso y por qué el cuerpo se resiste a la insulina si la tiene. Y cuando, por ejemplo, un diabético que ya no tiene insulina se le inyectan, entonces, ¿cómo él sí no, o sea, el cuerpo no le resiste a la insulina si se la está inyectando? Esa es como mi pregunta, que por qué el cuerpo se resiste tanto y por qué si la tiene, antes, por ejemplo, comes más y la insulina se sube más y se sube más y se sube más y ya llega un punto en que de pronto se te acaba, como usted dice, del banco, pero entonces al de los diabéticos, ¿por qué si le inyecta la insulina y, bueno, por qué no la tiene? Pero si uno la tiene, ¿por qué se resiste tanto el cuerpo y cómo hace para que él no se resista? O sea, pues, como le decía, yo con 3 carbohidratos no bajo, pero con uno sí, entonces, pero después me da hambre, entonces no sé, pero le decía que era como un poco difícil. Listo, mira, entonces ahí es una pregunta muy, muy buena. No te afanes, la idea es que consumas uno, máximo dos, ¿sí? Carbohidratos, porque pues sabemos que es lo que más aportan calorías. Cuando te da ansiedad por comer, la idea es que sean frutos secos, o sea, nueces, ¿sí? Algunas semillas y algo por el estilo. Esos frutos secos son ricos en omegas, en grasas buenas, y te va a ayudar a reducir la ansiedad por comer, ¿ya? También el adecuado consumo de agua te va a ayudar a que te sientas un poco llena, además te hidratas. Entonces te va a ayudar pues a no comer pues tanto, o sea, digamos, complementar con otra harina. Y obviamente pues además de que usted reduce la cantidad de harina en el día, usted va a aumentar la actividad física. Como lo decía, si queremos perder peso, vamos a aplicar una actividad física de por lo menos 60 minutos en el día. Y con respecto al fenómeno de resistencia a la insulina, pues realmente se identifica que el síndrome X o síndrome metabólico puede estar vinculado, asociado a ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico, así el paciente no tenga, digamos, presencia de diabetes, se comporta como si fuera una diabetes, porque genera una resistencia a la insulina. Es decir, el paciente tiene insulina en su cuerpo, pero hay una resistencia, o sea, una dificultad en los receptores de insulina a nivel periférico y eso pues se ataca de diferentes formas. Una de ellas, por eso te medican metformina, porque pues se comporta igual como si fuera una diabetes y además de eso, la pérdida de peso y llegar a un IMC, que es un índice de masa corporal más adecuado, va a facilitar a que ese medicamento y a que los niveles, digamos, de azúcar en algún momento se controlen y evitar a que lleguen a rangos, pues, digamos, de prediabetes. En este momento lo tienes en un rango normal que es 5.1. Recordar, pues, que el rango de prediabetes es de 5.7 a 6.4 y la idea es que se haga de esa forma. Básicamente es manejar el peso corporal. Ah, ok, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere compartir la ¿Alguien experiencia? más tiene alguna pregunta? No ha hablado ningún hombre. Yo quisiera hacer un aporte. Mi nombre es Sneider Rivera. Buenos días para todos. Muchas gracias por la charla. Buenos días. Sí, es muy importante tener los cuidados que nos orienta el servicio médico familiar y el médico familiar, porque una de las consecuencias o una de las cosas que se ve mucho
una vez que uno es diagnosticado como diabético, es luego empezar a sufrir de la presión arterial. Entonces empiezan pues todos los cuidados. En este momento yo pues tengo diabetes, sufro de la presión arterial y no es fácil porque digamos que hay que controlar, además de todo el tema del azúcar, el tema de la sal. Entonces mi recomendación también es empezar a tener mucho cuidado con todos los alimentos que tienen demasiado sodio. A mí, por ejemplo, me han restringido mucho el tema de los procesados, de los enlatados también, porque aunque dice que son en agua y todo eso, uno mira las etiquetas y los contenedores de sodio son altísimos. Entonces he ido aprendiendo, se puede hacer, se puede mejorar, pero sí hay que tener mucho cuidado con todas las recomendaciones. Y sobre todo, como les digo, apoyarse en el servicio médico familiar. Allí tenemos atención de nutricionista, porque no hay que ni automedicarse, ni tampoco establecer dietas que de pronto le han servido a otros, pero que a uno no, porque todos los organismos son diferentes. Ese es como mi aporte y muchísimas gracias. Gracias por tu aporte, con mucho gusto. Bueno, si no tenemos ningún otro participante, en este momento alguien más quiere compartir su experiencia. Si no, podemos dar por finalizada la charla. Si alguien más, agradecemos a los 37 personas que se conectaron y que estuvieron con nosotros hasta el final de la charla. Si están interesados en recibir la presentación y la grabación, por favor nos pueden agregar su correo electrónico en el chat y se los estaremos enviando. Muchas gracias por su participación y esperamos contar con su asistencia en nuestros próximos webinars. Muchas gracias, hasta luego. Que tengan buen día. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. La información.